Los científicos submarinos han descubierto un submarino de la Segunda Guerra Mundial atrapado en el hielo del Ártico, desde USS Greyback hasta USS Perch. He aquí 11 datos sorprendentes sobre el submarino de la Segunda Guerra Mundial hallado en el hielo ártico. Número 11. USS Greyback. En junio de 2019, un giro inesperado en la historia del USS Greyback, un submarino de la Armada estadounidense desaparecido desde el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, hizo que todos se acercaran a sus pantallas. Descubierto frente a la costa de Okinawa, Japón, no fue solo un hallazgo, sino una revelación. Gracias al explorador submarino Tim Taylor y a su astuto equipo del proyecto Lost 52, este grupo tiene un ambicioso objetivo: para localizar a los 52 submarinos estadounidenses desaparecidos durante la guerra. El submarino USS Greyback SS-208A, clase Tambor, entró en servicio el 30 de junio de 1941 y no era ajeno al peligro. Partió en su última misión desde Pearl Harbor el 28 de enero de 1944, rumbo al mar de China Oriental. Unas semanas después, el 19 de febrero, envió un informe anunciando el hundimiento de 2 cargueros japoneses con la nota de que solo le quedaban 2 torpedos. Las órdenes eran claras: regresen a casa. Pero después de eso, fue como si el mar se lo hubiera tragado entero. Silencio. Pasaron décadas, y el lugar de descanso del lomo gris seguía siendo un misterio, oculto bajo capas de océano y niebla de guerra. El giro: un pequeño error administrativo en la traducción de los registros de guerra japoneses hizo que todos buscaran en el lugar equivocado. La longitud tenía un solo dígito de diferencia, un pequeño error con graves consecuencias. Esta discrepancia salió a la luz gracias a la perspicacia del investigador Yutaka Iwasaki, lo que sentó las bases para lo que estaba por venir. Con las coordenadas correctas en la mano, el equipo de Taylor, equipado con lo último en vehículos submarinos autónomos y vehículos operados a distancia, se sumergió en las profundidades del suroeste de Okinawa el 5 de junio de 2019, a una profundidad de 432 metros. A unos 160 kilómetros de la estimación inicial, encontraron un hallazgo histórico. El Greyback estaba allí, silencioso y solemne, un testimonio fantasmal de sus últimos momentos. La Armada de los Estados Unidos dio el visto bueno oficial, confirmando el hallazgo y, en cierto modo, permitiendo que las almas de los 80 marineros a bordo finalmente regresaran a casa. El contraalmirante Blake Converse, comandante de la Fuerza Submarina de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, lo resumió: el descubrimiento del USS Greyback nos brinda otra valiosa oportunidad para honrar a los valientes marineros que tanto sacrificaron en combate para preservar nuestra libertad. Un cierre, por fin, para las familias que se aferran a la esperanza de respuestas, demostrando una vez más que la historia, por muy profunda que esté enterrada, siempre resurge. Mientras las aguas del Pacífico revelaban secretos guardados durante mucho tiempo, las gélidas profundidades del Atlántico Norte se dedicaban a contar sus propias historias. Número 10. Atlántico Norte. En la primavera de 2023, un equipo del Instituto de Investigación Marina de Noruega zarpó bajo el programa Mariano, con el objetivo de cartografiar las incógnitas de la biología y la geología del fondo marino. Y, por suerte, sus mapas empezaron a mostrar algunas irregularidades extrañas cerca del fondo. Naturalmente, la curiosidad no iba a quedarse de brazos cruzados, así que la cámara submarina se hundió en las profundidades como en una película de suspense submarina, revelando no un tesoro, sino algo igual de cautivador: un naufragio submarino que yacía tranquilamente a 160 metros bajo la superficie. Chell, que no suele ser de las que se dedican a la sala de video, no pudo resistirse esta vez. No suelo estar en la sala de video cuando se investigan nuevas ubicaciones, pero en esta ocasión en particular, mi curiosidad se despertó mucho antes de que el equipo de video se sumergiera en el agua, comentó. La primera conjetura es que podría tratarse de uno de los 2 submarinos británicos perdidos durante los disturbios de la Segunda Guerra Mundial en esa zona, el HMS Oxley o el HMS Thistle. La trama se complica.
Correcto. Para esclarecer este misterio submarino, el equipo programó una expedición de seguimiento para octubre de 2023, regresando al sitio en el estrecho de Skagerrak con una lista de características submarinas para confirmar su intuición. La líder de la expedición, Kira Heldal Cartwright, era como una detective que se acercaba al caso con antelación. Sabíamos qué características debíamos buscar. Así pudimos identificar el pecio como Thistle, pero con la pequeña salvedad de que la Marina Real Británica es responsable de la identificación final. Menudo suspenso. Les contamos un poco sobre su historia. El HMS Thistle, un submarino de clase T, fue un auténtico éxito en su época. Fue botado en octubre de 1938 bajo el mando del teniente Wilfred Frederick Haslefoot. Su misión: patrullar frente a Stavanger, Noruega. Avanzamos hasta abril de 1940, cuando el HMS Thistle intercambió golpes con el submarino alemán U-4. Los británicos dispararon 6 torpedos, todos fallaron, y los alemanes respondieron con 2 torpedos en la madrugada del 10 de abril. Mientras el Thistle emergía y recargaba, el segundo torpedo impactó, enviando al submarino y a sus 53 tripulantes a sus tumbas acuáticas. Al observar los detalles, parece una verdadera tumba de guerra. Ahora bien, aunque la historia del Thistle termina aquí, no olvidemos a los demás estandartes del Deep Blue. Número 9. HMS Triumph. En 1938, la Marina Real Británica causaba sensación con la botadura del HMS Triumph N-18, un elegante submarino de clase T, preparado para escaramuzas submarinas. La Segunda Guerra Mundial fue el escenario y el Triumph tuvo un papel protagonista. Realizó más de 20 audaces misiones en el Mediterráneo. Desde torpedear buques enemigos hasta desplegar agentes encubiertos en costas extranjeras, este submarino fue un auténtico agente secreto del mar. Una de sus aventuras más notables lo llevó a Antiparos, Grecia, en diciembre de 1941, donde desembarcó con éxito a oficiales de inteligencia británicos. Pero ahí está el quid de la cuestión. Cuando llegó el momento de recogerlos el 9 de enero de 1942, el Triumph no apareció. El 23 de enero desapareció oficialmente, llevándose los secretos de su tripulación de 64 miembros a una tumba desconocida bajo las olas. Durante años, el misterio del Triumph fue como un rompecabezas al que le faltaba la última pieza, frustrante y sin resolver. Entra Kostas Tokterides, un buceador griego con talento para el detective submarino. Kostas llevaba más de 20 años en esta intriga submarina, demostrando que la determinación a veces da sus frutos. En junio de 2023, él y su equipo dieron en el clavo al encontrar el último lugar de estacionamiento del Triumph en el mar Egeo, a una fría profundidad de 200 metros cerca del cabo Suniano. La escena en el fondo marino fue todo un espectáculo. El submarino fue encontrado escondido, con las escotillas selladas y el periscopio bajado, lo que sugiere que estaba sumergido cuando la situación se complicó. La parte delantera del submarino contaba una historia sombría, con indicios de una gran explosión. ¿Qué causó esta explosión? ¿Fue una mina naval disimulada? ¿O había algún problema con el submarino? El jurado aún no ha dado su veredicto, mientras expertos en submarinos y torpedos aún descifran las pistas que van desde las profundidades del Egeo hasta el Atlántico, donde se encuentra otro capítulo colosal de la historia marítima. Número 8. Egeo hasta el Atlántico. Incluso las hélices eran claramente visibles, narrando en silencio la historia de su última resistencia. Y a su alrededor, un campo de escombros salpicado de restos como el trinquete, el palo mayor y la chimenea. Respetando este lugar como una tumba de guerra, el gobierno alemán se apresuró a reclamarlo, declarando el Bismarck propiedad de la República Federal de Alemania, y recalcando que cualquier inmersión o labor de recuperación dentro del pecio requeriría su autorización. Esta postura es un conmovedor recordatorio de la solemnidad del lugar y del lugar de descanso de los marineros fallecidos. En junio de 2001, el naufragio volvió a recibir visitantes. Esta vez,
expediciones a las profundidades oceánicas lideradas por el aventurero australiano Michael McDowell se lanzaron a bordo del buque de investigación ruso Akademik K. Equipados con sumergibles Mir capaces de sumergirse a 6.000 metros de profundidad, el equipo observó de cerca el Bismarck. Incluso colocaron una placa conmemorativa en memoria de la tripulación que se hundió con su barco. Mientras estos detectives de las profundidades marinas desvelaban la historia, la Marina Real Británica escribía su propio capítulo durante la guerra con la llegada del HMS Urge. Número 7. HMS Urge. En 1940, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Británica no se andaba con rodeos al presentar el HMS Urge, un elegante submarino de clase U, listo para la acción. Bajo el mando del teniente comandante Edward Philip Tompkinson, este submarino no solo flotaba. Estaba profundamente involucrado en el teatro de operaciones del Mediterráneo, con una intensa actividad de misiones que atacaban buques enemigos y apoyaban operaciones encubiertas. Avanzamos rápidamente hasta el 27 de abril de 1942. El HMS Urge zarpó de Malta con rumbo a Alejandría, Egipto. Lleno de 32 tripulantes, 11 pasajeros navales e incluso un corresponsal de guerra, este submarino se encontraba en una travesía crucial. Pero aquí es donde la situación se desvió hacia lo desconocido. El HMS Urge nunca llegó a su destino y simplemente desapareció sin dejar rastro. Menudo escenario de barco fantasma. Transcurrieron las décadas y el misterio del HMS Urge se convirtió en una leyenda marítima hasta 2017, cuando Francis Dickinson, el decidido nieto del teniente comandante Tompkinson, decidió que era hora de resolver este misterio familiar. En colaboración con la Universidad de Malta, donde el profesor de arqueología marítima Timmy Gambon estaba totalmente dispuesto a profundizar en este rompecabezas histórico, comenzaron a atar cabos. Su investigación en 2019 los llevó a un lugar no muy lejos de la costa maltesa, donde la cosa empezó a ponerse interesante. Utilizando equipos de alta tecnología, como un vehículo submarino autónomo, el equipo se dedicó a escanear el fondo marino y, por suerte, encontraron algo que parecía sospechosamente submarino. Para observar mejor, enviaron un vehículo operado a distancia que envió imágenes de un submarino extrañamente vertical en el fondo marino, con la proa destrozada. Pruebas de que tuvo un final bastante rápido y explosivo, probablemente causado por una mina. En 2021, el misterio finalmente se desveló cuando buzos de la Universidad de Malta y Heritage Malta consiguieron la prueba definitiva, el nombre Urge grabado en la torre de mando. Finalmente, un cierre para las familias y un merecido homenaje a las valientes almas que encontraron su destino a bordo del HMS Urge. Para no quedarse atrás, la Armada de los Estados Unidos causó sensación durante la Segunda Guerra Mundial con el USS Wahoo SS-238. Número 6. USS Wahoo. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, la Armada de los Estados Unidos apostó fuerte por una pieza de hierro llamada USS Wahoo SS-238, un submarino de la clase Gato que no era un simple trozo de metal, flotando en el Pacífico. Bajo el audaz mando del teniente comandante Dudley Bobiu Mush Morton, este submarino se convirtió rápidamente en una leyenda por sus audaces misiones. Pero no todas las historias tienen un final de cuento de hadas. El 11 de octubre de 1943, el Wahoo intentaba escapar del mar de Japón por el estrecho de la Pérouse, cuando desapareció. ¡Puf! Así, sin más, los 80 tripulantes a bordo desaparecieron, tragado por el mar sin dejar rastro. Durante más de 60 años, el Wahoo fue como una historia de fantasmas, pero no del todo. En 1995, un equipo con una mezcla de tecnología Hope y un toque de obsesión formó el grupo del proyecto Wahoo. No se trataba solo de un puñado de aficionados. Era un equipo internacional que incluía a gente de Japón y Rusia e incluso estaba liderado por el sobrino nieto de Morton, Brian McKinnon. Hablando de mantenerlo en familia, los registros japoneses abrieron el caso por completo. En el año 2000,
descubrieron relatos detallados de un ataque de 7 horas contra un submarino en el mismo estrecho donde desapareció Wahoo. Bernhard Müller detalló un ataque a un submarino de superficie ese día de 1940. El ataque, que resultó en que un submarino se estrellara de popa contra una tumba acuática, coincidía inquietantemente con la ubicación del naufragio. Esta evidencia fue como encontrar la última pieza de un rompecabezas desgarrador. El cierre no solo se produjo en registros y reliquias, sino también en conexiones humanas. En enero de 2018, algunos de los exploradores polacos se reunieron con los descendientes de la tripulación del Narwhal en el Reino Unido. Imaginen a Tamara Lo, a sus 80 años, encontrando una parte tangible del legado de su padre, diciendo que para ella, su padre solo había sido una serie de imágenes y sonidos fugaces. Hasta entonces, el descubrimiento del Narval ofreció un cierre solemne pero vital para quienes quedaron atrás. Un recordatorio del silencio revelador de las profundidades marinas. No muy lejos de estas aguas, otra historia submarina se desarrollaba por la misma época. En 1941, en Estados Unidos, la Armada trabajaba arduamente en la reconstrucción de lo que se conocería como el USS Grunion S-216. Número 5. HMS Narwhal. Votado en 1935, este submarino de la clase Grampus de la Marina Real Británica no era ajeno al peligro, puesto que se dedicaba principalmente a operaciones de minado. Avanzamos rápidamente hasta el 22 de julio de 1940. El teniente comandante Ronald James Birch gobernaba el Narwhal desde Blyth, Inglaterra, con la misión de dispersar minas a lo largo de la costa de la Noruega ocupada por Alemania. Sin embargo, el destino tenía otros planes, ya que el buque, junto con sus 59 valientes tripulantes, desapareció tras su última transmisión el 23 de julio de 1940. Durante más de 77 años, el paradero del Narval desconcertó a los historiadores y dejó a las familias esperando una solución. Entonces, en un giro inesperado digno de una novela de misterio marítimo, 2017 trajo esperanza cuando una expedición polaca se propuso descubrir otro submarino perdido, el Orp Auce. Liderados por el intrépido Thomas Statura, los escaneos de sonar del fondo del Mar del Norte realizados por el equipo desenterraron un pecio cerca de Edimburgo, Escocia. Y he aquí que las dimensiones coincidían casi a la perfección con las del Narwhal. La investigación histórica y las pistas de ubicación reconstruyeron el rompecabezas, sugiriendo que este era efectivamente el lugar de descanso del submarino perdido. Para confirmar aún más la identificación, los registros de un avión alemán pilotado por el teniente Bernhard Müller detalló un ataque a un submarino de superficie ese día de 1940. El ataque, que resultó en que un submarino se estrellara de popa contra una tumba acuática, coincidía inquietantemente con la ubicación del naufragio. Esta evidencia fue como encontrar la última pieza de un rompecabezas desgarrador. El cierre no solo se produjo en registros y reliquias, sino también en conexiones humanas. En enero de 2018, algunos de los exploradores polacos se reunieron con los descendientes de la tripulación del Narwhal en el Reino Unido. Imaginen a Tamara Lo, a sus 80 años, encontrando una parte tangible del legado de su padre, diciendo que para ella, su padre solo había sido una serie de imágenes y sonidos fugaces. Hasta entonces, el descubrimiento del Narwhal ofreció un cierre solemne pero vital para quienes quedaron atrás. Un recordatorio del silencio revelador de las profundidades marinas. No muy lejos de estas aguas, otra historia submarina se desarrollaba por la misma época. En 1941, en Estados Unidos, la Armada trabajaba arduamente en la reconstrucción de lo que se conocería como el USS Grunion SS-216. Número 4. USS Grunion SS-216. No se trataba de un submarino cualquiera. Era un buque de vanguardia de la clase Gato, diseñado para infiltrarse y atacar bajo las vastas olas del Pacífico. El hombre al mando, el teniente comandante Manat L. Jim Abeli, era uno de los más valientes. Avanzamos hasta mayo de 1942. Tras un riguroso entrenamiento en New London,
Connecticut, el Grunion recibió la misión de realizar su primer viaje al Océano Pacífico. Durante esta travesía, la tripulación demostró una gran heroicidad, rescatando a 16 supervivientes del USAT Jack, un barco que había sido atacado por un submarino alemán. El Grunion llegó entonces a Pearl Harbor el 20 de junio de 1942, probablemente sintiéndose muy bien consigo mismo. Llegó julio y el Grunion fue enviado a una misión de patrullaje alrededor de las Islas Aleutianas en Alaska. Fue aquí donde la cosa se puso picante. Informaron del hundimiento de 2 patrulleras japonesas cerca de la isla de Kiska. Pero después del 30 de julio, todo quedó en silencio. El submarino y sus 70 tripulantes desaparecieron, sepultados por el mar, dejando una incógnita sobre su destino. Pasaron décadas sin noticias hasta 1998, cuando el teniente coronel Richard Lane se topó con un diagrama de cableado de un carguero japonés, el Kano Maru. Le picó la curiosidad y lo publicó en un sitio web de historia naval japonesa, donde el historiador Yutaka Iwasaki soltó una bomba. Confirmó la autenticidad del diagrama y compartió un dato interesante. Según un artículo del capitán del Kano Maru, un tenso encuentro con un submarino cerca de Kiska en la época de la desaparición del Grunion podría explicar la misteriosa desaparición. Aquí entran en escena los hermanos Ebel, Bruce, Brad y John. Habiendo crecido con la saga del submarino perdido de su padre, todos estaban involucrados. Contrataron a Williamson Associates, detectives submarinos que en 2006 exploraron las profundidades cerca de la isla de Kiska. ¡Bingo! Detectaron algo que parecía sospechosamente submarino a unos 300 metros de profundidad. Un año después, enviaron un vehículo operado a distancia y la cámara submarina no mintió. Las imágenes revelaron los restos de un submarino con marcas inglesas y una estructura que gritaba USS Grunion. Unos 15 metros de su proa habían desaparecido, lo que presagiaba un final violento. La Armada de los Estados Unidos lo certificó en octubre de 2008. Efectivamente, era el Grunion. Entonces, ¿qué lo envió a su tumba en el mar? Resulta que un torpedo defectuoso podría haber rebotado contra sí mismo. Y justo cuando uno cree que se han encontrado todas las piezas del rompecabezas, el proyecto Lost 52 descubrió en 2019 la sección de proa a un cuarto de milla del pecio principal, lo que ofrece más pistas sobre el trágico final del submarino. Pero basta de enigmas submarinos del otro lado del charco. Adentrémonos en aguas británicas con el HMS Regent. Número 3. HMS Regent. Retrocedamos a 1930, cuando la Marina Real Británica estaba en efervescencia con la botadura del HMS Regent N-41, un elegante submarino de clase arcoíris. Este submarino no era un simple submarino cualquiera. Estaba preparado para una serie de misiones navales, surcando el Mediterráneo durante la durísima Segunda Guerra Mundial, combatiendo con buques enemigos y dando ventaja a las operaciones aliadas. Avanzamos hasta el 11 de abril de 1943. Bajo la dirección firme del teniente Walter Neville Ronald Knox, el Regent partió para una patrulla en el sur del mar Adriático, completamente equipado y listo para la acción. Pero aquí es donde la situación se tornó enigmática. El submarino y su valiente tripulación se desvanecieron en el aire, o mejor dicho, en aguas profundas, dejando tras de sí un misterio de décadas que desconcertaría tanto a historiadores como a aficionados a la marina. En 1999, el buzo Ennio Padolino provocó controversia al, según se informa, encontrar los restos de un submarino naufragado frente a la costa italiana, cerca de Barletta. El entusiasmo inicial se centró en la especulación de que se trataba del desaparecido HMS Regent. Sin embargo, esta burbuja estalló cuando una investigación más exhaustiva reveló que los restos eran del submarino italiano Giovanni Bauzan, hundido durante la guerra y camuflado como un buque de almacenamiento de petróleo llamado GRS 251. La trama se complicó y la búsqueda del verdadero HMS Regent continuó hasta mayo de 2022, cuando el doctor Fabio Giuseppe Visiotti, junto con los buceadores Michele Favarón y la doctora Stefania Beleso, resolvieron el caso. Encontraron un naufragio en Monopoli, Italia,
que descansaba tranquilamente a unos 75 metros de profundidad. Sus agudos ojos detectaron características que delataban el diseño británico de la clase R, como esos 6 tubos lanzatorpedos en la proa, lo que aceleró el corazón ante la posibilidad de que este pudiera ser el escurridizo Regente. El doctor Visiotti bromeó un poco, señalando: «Encontramos algunas particularidades únicas de los submarinos británicos. Todo el cuerpo del pecio ha sido moldeado y su longitud total es de 87 metros, equivalente a la de un submarino de clase R». La tradición local del 18 de abril de 1943 respaldaba este emocionante hallazgo con relatos de la zona de Brindisi sobre una enorme explosión en alta mar, seguida del sombrío espectáculo de petróleo y escombros en el mar. En una conmovedora nota a pie de página, los cuerpos de 4 marineros con uniformes navales británicos aparecieron en la costa, sellando así la trágica historia del submarino. Número 2. Mirar a otro. ¿No es esta una historia para reflexionar mientras contemplamos otro fascinante relato submarino? En septiembre de 2023, un submarino clase Vanguard de la Marina Real Británica hizo una gran aparición al regresar a la base naval Clyde frente a la escarpada costa oeste de Escocia. Tras 6 meses bajo las olas, una de las patrullas de disuasión más largas hasta la fecha, el submarino emergió con el aspecto de una criatura de las profundidades más que de una proeza de la ingeniería moderna. Su casco estaba completamente adornado con joyas marinas, cubierto de algas y percebes. La bioincrustación, el término elegante para este accesorio oceánico, ocurre cuando barcos y submarinos pasan demasiado tiempo jugando al escondite bajo el agua a paso de tortuga. Los submarinos clase Vanguard, conocidos por su sigilo, se mueven despacio para evitar miradas indeseadas, lo que significa que también pueden lucir las últimas novedades marinas de la temporada. Las fotos tomadas mientras el submarino navegaba por el Clyde revelaron un casco menos gris marino y más verde monstruo marino, con una capa de percebes que pondría celoso a cualquier barco pirata. Pero este aspecto inusual no se limita a la estética. Cuenta la historia de un tiempo prolongado en el mar, mucho más allá de los viajes habituales de 3 meses. Justo cuando pensabas que los submarinos no podían ser más interesantes, profundicemos en otra joya histórica. Número 1. El USS Perch. El USS Perch SS-176, un submarino de clase Marsopa construido en 1936 por Electric Boat Company, operó en el Pacífico bajo el mando del teniente comandante David A. Hurt. En marzo de 1942, cerca de Surabaya, Java, el submarino sufrió graves daños por cargas de profundidad japonesas. La tripulación decidió hundirlo para evitar su captura, aunque esto resultó en su cautiverio y la pérdida de 6 marineros. Después de más de 60 años, el MV Empress encontró accidentalmente el submarino mientras buscaba el HMS Exeter en noviembre de 2006. A 58 metros de profundidad, el buzo Kevin Denley identificó el USS Perch por su placa. El hallazgo trajo consuelo a los supervivientes, incluyendo a Robert Lenz, aunque tristemente el naufragio fue posteriormente saqueado por operaciones ilegales entre 2006 y 2016. Su misión comenzó, como era de esperar, al zarpar de Portsmouth, Inglaterra, con su buque gemelo, el HMS 7, rumbo a las turbulentas aguas de Rosyth, Escocia. Poco después, ambos submarinos fueron desviados a las peligrosas aguas noruegas. Entonces, tan abruptamente como un barco fantasma en la niebla, toda comunicación con el Tarpan cesó después del 10 de abril de 1940. Así, sin más, desapareció, junto con 59 valientes a bordo. Avancemos hasta marzo de 2016. Entran en escena el experto buceador danés Geert Norman Anderson y el perspicaz arqueólogo marino británico Dr. Innes McCartney. Estos dos no solo estaban pescando cerca del puerto danés de Tiburon, su misión era investigar casos no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Usando sonar avanzado, encontraron un submarino vertical a 40 metros de profundidad que identificaron como el HMS Tarpon. Las inmersiones revelaron tubos de torpedos vacíos, sugiriendo una batalla final.
Los registros confirmaron un enfrentamiento con el buque alemán Schiffsheer-Scherbeck. Después de fallar un ataque con torpedos, el Tarpon fue hundido por cargas de profundidad. En 1944, el USS Legato, un submarino clase Balao, se unió a la flota estadounidense. Durante una patrulla en mayo de 1945 en el Golfo de Tailandia, el submarino desapareció tras prepararse para atacar un convoy japonés. 60 años después, en 2005, el buzo Jamie McLeod encontró el pecio a 70 metros de profundidad, mostrando señales de batalla. La Armada estadounidense confirmó su identidad en 2006 tras una exhaustiva investigación submarina, proporcionando clausura a las familias de la tripulación. Nos vemos en el siguiente video.